mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. ¿Sabía Jesús cuál era su verdadera identidad? Ahora pasemos al capítulo 4. Y mire el capítulo 4, verso 1, cómo empieza. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, verso 2, por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. El siguiente verso. Miren el siguiente verso. Entonces, esa no es la tentación de los panes. Entonces el diablo le dijo, ¿qué le dijo? ¿Cuál era la tentación? Estaba tentando la identidad de Jesús. Le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Lo que el diablo estaba haciendo es lanzándole una tentación a Jesús que iba directo a su identidad. Le estaba diciendo, si Jesús hubiera dicho, bueno, sí, yo oí una voz del cielo que decía, pero también tengo un montón de genealogía aquí en la tierra, soy hijo de soy hijo de aquel también, y soy un montón de padres que tenían la vida aquí en la tierra. Si eres hijo de Dios, entonces, si Jesús hubiera dicho, bueno, sí tienes razón, don diablo, voy a probar si soy hijo de Dios, ¿verdad? Si Jesús hubiera actuado de esa manera, hubiera estado dudando de su identidad. Si Jesús le hubiera obedecido a Satanás, hubiera dudado de quién era. A Jesús no le importaba hacer lo que el diablo le estaba diciendo. A Jesús lo que importaba fue la voz que habló del cielo y que dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. El diablo vino contra Jesús, hermano, atacando su identidad, a desenfocarlo, a sacarlo del plan de Dios. Si Jesús hubiera dudado de su identidad, no hubiera podido empezar un ministerio. Ahí está empezando su ministerio. Pero Jesús no hubiera podido empezar su ministerio sobrenatural, un ministerio de victoria. Se hubiera quedado quizá medio camino, no hubiera avanzado mucho, no hubiera llegado hasta la cruz, si él hubiera dudado de quién era. ¿Me está escuchando? El diablo entonces vino atacando su identidad para desanimarlo, para confundirlo, para desenfocarlo, para apartarlo de la voluntad de Dios, para, hermano, atarlo de pies y manos espiritualmente hablando, y que Jesús no ejerciera la autoridad que Dios le había dado como hijo. Como hijo de Dios, Jesucristo tenía derechos, tenía autoridad, tenía los genes, tenía el ADN del Padre. Por eso se movió sobrenaturalmente. Y el diablo, así como tentó a Jesús, escuché, viene también sobre cada uno de nosotros, haciéndonos dudar acerca de nuestra identidad, de nuestra verdadera identidad. ¿Eres hijo de Dios?, te dice a ti. ¿Será que eres hijo de Dios? Y hay muchos creyentes que le hacen caso al enemigo y comienzan a dudar de su identidad en Dios. Cuando usted no conoce su verdadera identidad, está atado de brazos. No va a poder reprender al demonio, no va a poder echar fuera una enfermedad, no va a poder pararse frente y decirle: alto, Satanás, aquí estás con un hijo del Dios viviente. Yo tengo la autoridad que Dios me ha dado. Dios me ha delegado derechos. Yo ejerzo mis derechos como hijo de Dios en mi territorio, en este lugar que Dios me ha dado como herencia. Jesús fue atacado en su identidad. Así que no es la tentación del pan, es la tentación de la identidad. ¿Cuántos han sido tentados en esa área? En la identidad. Tú no eres hijo de Dios. Dios no tiene hijos tan feos como vos. Dios no tiene hijos así, que un día amanecen alegres y otros contentos. Mira cómo te portás con Dios. Mira, bien mal.
Tú no eres hijo de Dios. Hijo, saber de quién eres. De Dios menos. Y el diablo intenta sacarnos de lo que es la voluntad de Dios. Pero en esta mañana yo le animo a creer que esas palabras que se oyeron cuando Jesús fue bautizado es una voz que también debe de repicar en nuestros oídos, diciendo Dios de nosotros: este es mi hijo amado. ¿Cuántos se consideran hijos de Dios aquí? O sea, la primera piedra fundamental cuando queremos edificar nuestra identidad, la primera piedra es saber quién es nuestro Padre. Miren, cuando usted revisa, y no tenemos tiempo para eso, por supuesto, pero vaya a su casa y revise la genealogía de Jesús. Todo lo que escribe Lucas en el capítulo 3, ahí está, todo ese montón de gente del cual Jesús humanamente descendió, según ellos. Entre ellos había gente terrible, hermano, pero había gente buena como Abraham, como David, como Jacob, como Noé, Matusalén. Fíjense que Jesús descendía de Matusalén, humanamente hablando. O sea, había gente buena, pero Jesús no se conformó con lombricitas, hermano. Él era águila. Él sabía dónde estaba su nido, de dónde había venido. Amén. No, yo no estoy hablando mal de su papá y su mamá aquí, por favor, no me malentienda. Algunos de nosotros hemos tenido buenos padres que nos han enseñado buenos principios, que podemos imitarlos a ellos y caminar bien en la vida por las enseñanzas que ellos nos dieron. Algunos de nosotros sí, pero hay otros que no hemos tenido un buen ejemplo de nuestros padres, que nos han quedado mal. Hermano, que algunos de ellos nos han olvidado, otros nos han rechazado, otros nos han decidido que somos tontos, que no servimos para nada, que fue un error habernos traído al mundo. Hay padres que han dado, hermano, un golpe certero en la mente de los hijos, que los han marcado para siempre. Padres que han olvidado a sus hijos. Hay muchos o algunos de ustedes que no conocen a sus papás. Y qué tremendo es eso. No se ponga triste, porque hay un papá glorioso ahí arriba, maravilloso. ¿Cuántos le alaban al Señor? La primera piedra para edificar nuestra identidad verdadera es saber que Dios es nuestro Padre. Primera de Juan, San Juan capítulo 1 y verso 12 dice que a los que creen en Él, Dios les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios. Diga conmigo: yo soy hijo de Dios. No, pero no así como que se está durmiendo. Dígalo de veras gozoso. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Ajá. Mas a todos los que creen, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De ahí parte nuestra identidad de Dios. Bueno, está aquí. Como hijos, usted sabe quién es su padre, o de dónde, o la gente sabe quién es usted, porque digamos Marisol, ¿verdad? Marisoles hay bastantes, pero cuando se le pone el Bustamante, dice: es la hija del hermano Cleto. La identifican a ella de acuerdo a su papá. ¿Verdad que sí? ¿Estamos con eso? Así es. Entonces, lo mismo en Dios. Igualito. Te van a identificar a ti de acuerdo a quién es tu papi. Los genes de él, el ADN de él, que está en ti. Y algunos de ustedes cada día nos parecemos a Dios, ¿verdad que sí? Así como los bebitos chiquitos que hay aquí. El hijo de Picho se llama Jonathan, pero yo le digo Pichito, porque es igualito a él. Y conforme va creciendo, más se parece a él. Así es. Usted y yo debemos de parecernos cada día más a Dios. Pero escuche esto por favor. Cuando hablamos de hijos, hay hijos de todo tipo, ¿verdad? Hay hijos maltratados, violados, olvidados, rechazados.
hay hijos desconocidos, hay hijos de todo. Pero cuando hablamos de Dios, mire, hay cosas interesantes que debemos de saber. Para empezar, para meternos ya dentro del mensaje, número 1. ¿Cuántos son hijos aquí de Dios? Número 1, soy un hijo conocido por Dios. Eso va a elevar mi identidad. No es cualquier hijo. Usted no es un hijo desconocido, es un hijo conocido. Diga conmigo, yo soy un hijo conocido por Dios. Romanos capítulo 8 y verso 29. Dios nos conoció, hermano. Dios nos conoce a todos. Y como hijos, usted es un hijo conocido. No es desconocido, es conocido por Dios. Romanos 8, 29. Porque a los que antes, ¿qué? Conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, a los que antes conoció. Algunos se preguntan en esta mañana, ¿me conocerá Dios a mí? ¿Será que Dios me conoce teniendo tantos hijos? Y algunos de ellos con buen testimonio. ¿Me conocerá Dios a mí? Sí te conoce. Porque Dios no conoce a la gente por lo que tiene o por lo inteligente que es. Los conoce porque son hijos. Dios conoce a sus hijos. Ciertamente los seres humanos, hay padres que han engendrado hijos, pero jamás le pusieron su nombre ni su apellido a su hijo. No son conocidos por ellos. Eso sucede con los padres terrenos, pero con el Padre Celestial no es así. Todo aquel que cree en Él, como vimos en San Juan capítulo 1 verso 12, que cree en Él y le recibe como padre a Él, Él lo recibe como hijo. Y dice que lo conoce. Ahora, cuando hablamos de que Dios nos conoce, el gran impacto para mí es, hermano, que cuando Dios te conoció antes de nacer. Cuando hablamos de aspectos que Dios conoce de nosotros, miren, Jeremías capítulo 1 y verso 5, póngalo por favor. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre, ¿qué? Te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea que Dios no te conoció cuando naciste. Nosotros los seres humanos conocemos a los bebés hasta que nacen, pero en el caso de Dios, Él nos conoce a nosotros antes de nacer. En otro versículo dice, antes de la fundación del mundo. Cuando no habían árboles, cuando no habían montañas, cuando todavía no estaba el mar, cuando no había luz, el sol no encendía, cuando no había luna, cuando no había nada, cuando no se conocía nada de eso, Dios ya te conocía a ti. ¿Se ha puesto a pensar dónde estábamos antes de nacer? ¿Usted cree que estaba volando como un espíritu ahí en las nubes? En otros planetas. ¿Dónde cree usted que estaba? Nadie, ahí no me meto, dice usted. No quiero decir algo que estaba en la presencia de Dios. Fíjese que cuando una persona se muere, dice que el espíritu va a Dios quien lo dio. O sea, ¿quién da los espíritus? Dios. Quiere decir que cuando un bebé nace, Dios dice, ve, y va a la tierra y nace. La única manera de Dios conocernos es así. ¿Aló? ¿Están aquí? ¿O está muy profundo esto como para que usted lo mastique y se lo trague? ¿Está muy crudo esto? Grandote así. Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía razón de nosotros, hermano. Allí estaba Dios, te conocía. Sabía qué color de piel ibas a tener. Sabía Él cuál iba a ser tu nación.
Así que Dios no te confunde.